esta iglesia durante los sábados de diciembre y de enero, si no me equivoco, ya que estuve colportando en la ciudad de Quilpué y a mí me enviaron con otros jóvenes a esta iglesia. Y de verdad nosotros siempre recordábamos, porque de repente teníamos todos los colporteros en un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Y decían, hola, vamos de vuelta al colegio, no tenemos dónde comer, así que vamos al colegio. Y nosotros siempre decíamos, no, nosotros nos invitaron todos los sábados. Y tuvimos la bendición de poder asistir a la casa de varios hermanos de esta iglesia. Y bueno, está mi mamá también. Mamá, tú que orabas tanto por nosotros, el Señor también nos bendijo mucho con los hermanos de esta iglesia. Y también les mando mis saludos de parte de los jóvenes que bueno, ya están todos en sus ciudades. Y yo, que soy de aquí, tengo igual el privilegio de poder venir. Para aquellos que no saben, yo me llamo, Constanza Bosque. Y vengo por dos motivos este sábado a predicar. Primero, porque es el Día de la Mujer Misionera, ¿cierto? Este día se celebran los 30 años desde que se inició el Ministerio de la Mujer a nivel de la Unión Chilena. Es decir, en el año 1995 y bueno, hoy, ¿cierto? Estamos celebrando que nuestra iglesia tiene un ministerio para que las mujeres se puedan desarrollar también en el área de la misión. Y por otro lado, bueno, hoy no es la excepción, también vengo como colportora, ya que me pidieron de parte del Ministerio de Publicaciones de la Misión que pueda venir a tomar el tema. Así que como representante, ¿cierto?, de publicaciones, quisiéramos hoy que puedan acercarse y conocer un poco más del Ministerio de las Publicaciones y del Ministerio de Colportaje. ¿Ya? Para aquellos hermanos que no saben o que quizás tienen bastantes dudas sobre qué es el colportaje, nosotros vamos tanto de casa en casa como haciendo charlas en empresas, en negocios, talleres de cocina, todo para poder alcanzar personas que, como dice nuestra hermana Elena de White, nunca van a escuchar a un predicador en un sermón. Nosotros vamos hasta los trabajos de la gente, vamos a buscar a la gente a sus casas y la gente nos recibe muy bien, ¿cierto? Y no les decimos, hola, soy adventista, ¿se quiere bautizar? Sino que nosotros llegamos con el mensaje de la salud. Nosotros ofrecemos manuales, ¿cierto?, de recetas para poder tratar sus enfermedades, pero dentro de las casas también terminamos hablando del Señor siempre, como hacían los valdenses, ¿cierto? Nosotros no nos mostramos hasta que ya estamos en el living, ya ganamos la confianza de la persona y cuando estamos presentando empezamos a hacer preguntas quizá más espirituales. ¿Usted cómo se ha sentido? ¿Usted tiene alguna creencia? En todas las casas oramos por las personas. Entonces el colportaje es un ministerio donde sí hablamos de salud, pero tiene un objetivo mayor, que es llegar a que las personas puedan conocer el mensaje, ¿cierto? De hecho, bueno, los chicos después de enero siguieron asistiendo a esta iglesia y yo no volví más en el resto del verano, ¿cierto? Yo en febrero no me aparecí por acá porque una mujer en la ciudad de Quilpué obtuvo un manual que se llama El Poder Medicinal de los Jugos, porque tenía enfermedades, compró ese manual, pero empezó a tomar estudios bíblicos, hermanos. Ella pertenecía a la iglesia mormona. Y todos los sábados empezamos a hacerle estudios bíblicos y ella al día de hoy asiste a la iglesia allá en Quilpué, entonces yo empecé a asistir para acompañarla, ¿cierto? Para que quedara ahí cuando terminara la campaña y ya quedara firme con los hermanos. Entonces es un ministerio realmente maravilloso y nos gustaría mucho que ustedes puedan conocer un poco más de él. Y bueno, ahora, ¿cierto? Me gustaría leer una cita que está en la siguiente diapositiva, por favor, que dice así: hay una labor misionera que ha de ser hecha por medio de la distribución de folletos y periódicos y por el colportaje con nuestras diversas publicaciones. Nadie de vosotros piense que no puede ocuparse de esta obra porque es abrumadora y porque requiere tiempo y pensamiento. Al siguiente, por favor. Si necesita tiempo, dedíquelo alegremente y las bendiciones de Dios descansarán sobre ustedes. Nunca hubo un tiempo en que se necesitan más obreros que ahora. Esa imagen que ustedes pueden ver es del día jueves, no, del día miércoles.
que me puedo encontrar con don Ricardo, ¿cierto? Y para mostrarles, ¿cierto?, que es una misión que está viva, que el Señor da siempre la bendición y que se necesitan más obreros porque, por ejemplo, este caballero, don Ricardo, vive solo, nadie lo visita, me pidió por favor vuelva a verme, me atendió súper bien, sacó limones de su árbol porque estaba solo y necesitaba del Señor. Me dijo, yo no creo en nada, estoy buscando a Dios. ¿Cómo vamos a llegar a esas personas, cierto? Si están en sus casas y no salen de ahí. Y bueno, él, cierto, tuvo un manual que se llama La vida de Jesús. Amén, hermano, ¿cierto? Dios siempre bendice. Y bueno, me gustaría pedirle a mi hermana que pueda repartir una pequeña encuesta que estamos también entregando en todas las iglesias que el Ministerio de Publicaciones puede participar. Ahí nuestros ancianos de iglesia la van a repartir. Y la idea es que si es que tienen algún lápiz, ahí puedan ir rellenándola, también que puedan compartirse los lápices. Y no es necesario que la rellenen ahora, ya que al final del sermón voy a darle un momentito para que lo podamos rellenar. Ya nos interesa saber que conocen del ministerio. Bueno, y ahí en la encuesta se rellenan las preguntas. Así que recíbanlo nomás y no lo rellenen todavía. Ya en un ratito más lo vamos a utilizar ahí, esa encuesta. Mientras tanto, hermanos, están recibiendo la encuesta. Vamos también a tomar nuestras Biblias, ya para entrar de lleno en el sermón. Muy bien, hermanos, los invito a que antes de iniciar con el sermón vamos a inclinar el rostro por orar. Muchas gracias, hermanos, también por repartir las encuestas. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Amado Padre, que estás en el cielo, Señor, le queremos pedir por favor que usted pueda utilizarme en esta mañana, que usted pueda dirigir mis pensamientos y que usted pueda también darme las palabras, Señor, para que sea un mensaje que realmente pueda ser de bendición para mis hermanos, Señor. Le pido una bendición por ellos y que el Espíritu Santo también pueda ayudarnos a mantenernos comprendiendo el mensaje y que pueda también ser personal para cada uno de nosotros, Señor. Rogamos por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 6. Me gustaría verlos con sus Biblias. Romanos, capítulo 6. Esta semana estuve estudiando cada día un capítulo del libro de Romanos y es un libro muy interesante porque Pablo en el libro de Romanos se encarga de hablar y de explicarle a los cristianos de Roma sobre el plan de salvación. Ya en los primeros capítulos él habla sobre cómo es la salvación es por fe y no por obras, ¿cierto? ¿Cierto que es así, hermanos? Sí, la fe, o sea, la salvación, digo, es por fe y no por obras. Pablo también hablaba sobre cómo la salvación es para todos y no solo para los judíos. Entonces, en los primeros capítulos es Pablo explicando cómo funciona la salvación, cómo funciona el que Cristo haya muerto por nuestros pecados, cómo Él nos libera de la esclavitud del pecado. Entonces Pablo está explicando todo esto y en el capítulo 6 nos encontramos con ¿qué pasa
después de que somos perdonados, de que Jesús, ¿cierto?, nos rescata, nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces es un capítulo muy interesante, porque es qué viene después de eso, del bautismo, incluso de él menciona. Si podríamos ahí pasar a la siguiente diapositiva. La carta de Romanos, capítulo 6, vamos a leer el versículo 4 primero. Ya, el versículo 4 que dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es el versículo que leyó mi hermanita al iniciar el sermón. Pablo, acá en esta carta, menciona muchas veces la palabra muerte. ¿Ya? Y acá dice que nosotros fuimos sepultados con Cristo. Nosotros morimos con Cristo cada vez que reclamamos su sacrificio. O sea, hay una muerte de por medio. A fin de que, como Cristo luego resucitó, nosotros luego de morir, resucitamos también para andar en una vida nueva. Qué interesante. Entonces, vamos igual a quizá meditar un poco más de eso luego de leer un par de versículos más. Pero Pablo habla de una vida nueva, es decir, hay un antes y hay un después, luego de que nosotros morimos al pecado. Vamos a pasar ahora al versículo 6, que dice así: sabiendo esto, voy a ir saltando algunos versículos porque Pablo repite las mismas ideas que son importantes. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está reforzando la misma idea, ¿cierto? Nosotros morimos, dice que incluso ahora el cuerpo es destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De nuevo, hay un antes y hay un después. Y otro versículo más, dice el versículo 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo menciona varias veces, hay una muerte, ¿cierto? Y luego nosotros volvemos a nacer. Jesús murió por nosotros, murió para perdonar nuestros pecados. ¿Qué pasa si el Señor me convence de mi pecado? Yo me arrepiento, me bautizo, o yo me arrepiento y le pido al Señor que me pueda limpiar. ¿Qué pasa entonces según lo que está diciendo Pablo? Empezamos una nueva vida, ¿cierto? Estamos muertos para el pecado, el pasado quedó destruido. Ahora yo les pregunto, cuando una persona fallece, ¿puede respirar? Ustedes ven el cuerpo muerto, ¿está respirando igual? ¿El sistema digestivo de la persona funciona cuando está muerta? Cuando una persona muere, no sé, ronca, está muerta. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos al pecado? ¿Queda pecado? Y empieza una vida nueva, es decir, mi vida nueva después del bautismo o después de que yo me puse de rodillas, oré, pedí perdón, me arrepentí, ¿va a ser igual a ayer mi vida? Imposible, porque estamos siendo muertos a esa vida de pecado, a ese pecado que nosotros estamos diciéndole a Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta para que podamos meditar en ella. Ya va a quedar ahí la pregunta, no la deben responder. ¿Puede pasar que haya una muerte más de una vez por el mismo pecado? Si estamos hablando de que está muerto, ¿podemos nosotros morir varias veces? Ahí les dejo con la pregunta. Bueno, ahora para reflexionar, así es. Ahora, vamos nosotros a ver un cambio en este capítulo, porque Jesús muere por nosotros, nos perdona, pero hay un cambio porque hay una vida nueva. Y ahora Pablo empieza a hablarnos de esta vida nueva. Ya vamos a leer el versículo 22.
Pueden mirarlo acá o pueden ahí leerlo en su Biblia. Va a ser el mismo versículo, ¿cierto? Versículo 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, ahora que yo fui libertada del pecado y me convertí en una sierva de Dios, ¿cuál debe ser mi fruto? La santificación, ¿cierto? Ahora vamos a leer otro versículo con la misma idea, que está ahí en la siguiente diapositiva, que está en Romanos 6, versículo 19. Pablo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad ustedes antes presentaban sus cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces Pablo nos está diciendo, ¿qué pasa después de que hay una vida nueva? Santificación. Y Pablo va un poco más allá y dice, si antes ustedes usaban sus cuerpos para pecado, ustedes prestaban sus miembros, ¿cierto? Su cuerpo, su mente, sus ojos, sus brazos, para servir a la inmundicia, incluso para el pecado. Ahora hagan lo mismo, pero para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros para santificación vamos a presentar nuestro cuerpo. Empieza a hablar entonces sobre lo que es el término, ¿cierto?, de la santificación. Hay una muerte. Ahora, como mencionamos, ¿cierto?, no quedó nada con vida. Está todo con muerte del pasado. Y ahora debemos vivir en santidad. Pablo ahora empieza a explicar un poco qué es lo que es vivir en santidad y lo vamos a leer en un versículo más adelante. Pero, bueno, vamos a leer el versículo primero. Vamos a leerlo entonces, que dice, ni tampoco, acá está explicando qué es la santificación, ¿ya? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, lo mismo que estaba mencionando antes, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces él está explicando, este versículo tiene mucho que ver con el anterior. Dice, presentaos vuestro cuerpo para santidad. Y ahora dice, presentaos vuestro cuerpo como instrumento para servir, ¿cierto? Como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, la santidad está directamente relacionada con el servir. Está directamente relacionada con el trabajar, ¿cierto? Nosotros no podemos quedarnos en la santificación pensando que es un término teórico, pensando que santificarme es no hacer nada malo, es solo orar y quedarme en la inacción, ¿cierto? Eso no es santificación, porque en este mismo capítulo Pablo está diciendo que nuestros miembros ahora van a ser instrumentos una vez que nos santifiquemos. Y bueno, ahora en la siguiente diapositiva les voy a hacer algunas preguntas, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que estamos estancados espiritualmente? A mí me ha pasado que hago mi culto todos los días, estoy orando, pero llega un punto donde no siento que estoy acercándome más a Dios, donde no siento que estoy creciendo espiritualmente y que me estoy subiendo la escalera y que el Señor me está santificando, sino que me doy cuenta después de tiempo, obviamente, de que mi vida espiritual sigue igual. Siguiente pregunta, ¿la santificación se termina convirtiendo en algo meramente teórico? ¿Nuestro culto personal se convierte en un obtener información y no tener una relación con Cristo? Porque a mí me ha pasado, estudio la escuela sabática, leo el Espíritu de Profecía, quizá no tanto como debería, estudio mi Biblia y me lleno de información y me lleno de conocimiento y le oro a Dios, gracias porque me enseñaste, wow, eres muy justo,
wow, entendí esta parábola, gracias a Dios, pero termino a veces obteniendo solamente conocimiento de Dios. No necesariamente hace que crezca mi relación con Cristo. ¿Y por qué pasa eso? ¿Estoy siendo engañada quizás, que me estoy santificando al solamente leer más de Dios? Pero ¿dónde está el Espíritu Santo pegándolo en mi corazón? Me ha pasado cuántas veces que leo un capítulo, wow, Dios me habló mucho acá, y después le agradezco, gracias a Dios por hablarme, pero después me olvido de lo que leí porque no entró a mi corazón, sino que fue leer un personaje, conocer más a Dios. ¿Hay una vida nueva? ¿Hay una vida de santificación y de servicio? ¿O lamentablemente nos convertimos en que empezamos, ¿cierto?, a tener una vida teórica en la iglesia y en nuestro punto personal? ¿Por qué pasa eso? Hay una cita que está, ¿cierto?, en la siguiente diapositiva, en el deseo de todas las gentes, que dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Me he encontrado meditando en esta cita muchas veces, porque estamos hablando de que hay una muerte, de que, cierto, Jesús también dijo: todo el que quiere ir al reino de los cielos debe nacer de nuevo, hay una vida nueva. Y nuestra profeta, cierto, dijo que cada verdadero discípulo nace como un misionero. Entonces, ¿será que hay una vida nueva si yo no me siento movida por el Señor a compartir el mensaje? Si yo no me siento con la motivación, o no me atrevo, o yo no me animo de levantarme y hacer algo. Hay una cita que leí, que bueno, no la puse en la presentación, pero que está en el libro de la historia de la redención, donde a mí me impactó cuando la leí. Decía: la fe se afirma en el trabajo. El Señor nos creó y preparó el plan de salvación y la vida, la salvación personal. El plan de salvación está relacionado con el servicio y con el trabajo. Si yo no hago nada, mi vida espiritual se va a estancar. Y yo no lo hice así, sino que el Señor lo hizo así. Si no hay movimiento, si no hay trabajo, la fe no se afirma y queda en el aire, queda estancada. Y no entra a nuestro corazón, queda ahí como un concepto. Es necesario que nosotros lleguemos a la acción, porque Jesús era un Jesús de acción también. Él no solamente predicaba, Él no solamente oraba toda la noche, sino que después de orar toda la noche, ¿qué hacía? Se levantaba e iba a las personas, ¿cierto? Y eso es lo que verdaderamente estar santificado es. Eso es morir y nacer de nuevo. Hay un cambio absoluto. Y bueno, este sábado es el sábado de la mujer misionera, ¿cierto? Estamos dándole mucho énfasis a la misión, y me gustaría que podamos estudiar un poco. No sabemos mucho de ella, pero es una mujer misionera que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 9. Ahí vamos a buscarlo, y la persona que lo encuentre me dice el nombre cuando lo encuentre. ¿Quién es esta mujer misionera que está en Hechos capítulo 9? ¿Cómo? Dorcas, ¿cierto? Dorcas o Tabita. Ya, ella era una mujer misionera. Vamos a leer sobre ella en la Biblia primero, y luego vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Ya, espero que hayan encontrado Hechos capítulo 9. Hechos 9, y vamos a leer del versículo 36 al versículo 41. Ya, vamos a iniciar. Dice, versículo 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas,
llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces acá, esto es todo lo que sabemos, ¿cierto? Nos vamos a seguir entonces al versículo 41, dice. Entonces, el versículo 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, ¿quién era esta mujer Tabita? Ella era una discípula de Jesús. En ese tiempo la iglesia trabajaba mucho. Fue una época donde la iglesia se expandió muchísimo y descubrimos que también habían diferentes tipos de ministerios. Estaban los que se iban, me imagino yo, como misioneros, no sé, así me los imagino yo, sin nada de ropa, una bolsa de tela, quizás solo algo por si es que estaban heladas las noches, y salían a predicar por las calles, salían a los comercios. Habían personas que predicaban en las sinagogas, personas que iban a los gentiles, personas que iban a los judíos. Pero encontramos acá a una discípula que servía a Dios a través de sus manos. No a través de que ella predicaba, ¿cierto? Sino que ella ayudaba a las personas de uno en uno. Y por eso lloraban tanto y le fueron a rogar a Pedro por favor que vaya a verlo, porque se sintió tanto cuando ella murió, sufrieron tanto, dice que las viudas lloraban, y me imagino la escena, y le mostraban las cosas que ella había hecho mientras lloraban por ella. Y miren lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles. Voy a leer primero la parte que dice: era una Tabita, ¿cierto? Era una digna discípula de Jesús, y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y a los afligidos. Ella conocía a sus vecinos, conocía a su junta de vecinos, a todas sus amigas, sabía las necesidades de las personas, y ella iba y servía a las necesidades. ¿Será que a ella simplemente le gustaba tejer y decía, tengan, tejo todo el día, entonces les entrego esta ropa? ¿O ella lo hacía con un propósito? Ella lo hacía para ayudar a las personas, pero de acuerdo a sus necesidades, y sabía, no le daba todos chalecos de lana. Ella sabía quiénes necesitaban ropa y quiénes necesitaban simpatía. Hay gente que no tiene necesidades económicas, pero hay gente que sí está sola. Y ella lo sabía, y iba a las necesidades de las personas, y es por eso que el Señor permitió que ella resucitara. Dice, ¿cierto?, el libro de Hechos de los Apóstoles: Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia. Y miren esto, qué interesante. Y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta al país del enemigo para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros, y también para que por esta manifestación de su poder la causa de Cristo fuera fortalecida. Es decir, el Señor dijo, voy a permitir que ella vuelva de nuevo a esta tierra, ¿cierto?, del pecado, porque ella apenas lo haga, yo la conozco su corazón. ¿Qué va a hacer Tabita? Va a predicar, no, ¿cierto?, haciendo énfasis con la predicación tradicional, sino que el Señor sabía de que ella iba a seguir beneficiando a la iglesia, pero también, sobre todo, a los que no conocían de la iglesia, a los que no conocían de Jesús. Entonces, por eso el Señor decidió, ¿cierto?, permitir a Tabita, y tenemos este ejemplo de una mujer misionera que dedicó sus dones para poder servir a la misión. Estamos viendo ahora la importancia de la acción, ¿cierto?, la importancia del servicio, de la misión, para yo poder tener una vida espiritual viva, no estancarme, no morir. De hecho, acabo de recordar una cita también del Espíritu de Profecía, donde dice Elena que ni siquiera 10 entre 100 miembros de iglesia están aptos para ir al reino de los cielos. Es una carta muy triste donde ella escribe, muy apenada, que ni siquiera 10 están aptos
ni siquiera están preparados para llegar al cielo. ¿Y por qué? Si están dentro de la iglesia, si estudian la Biblia, es porque llega un punto donde deja de crecer, ¿cierto? Si es que no hay una santidad, una santificación real, que como acabamos de ver, según la Biblia, debe ser con el conocer de Dios, el ser perdonado, nos lleva a la acción, ¿cierto? Y bueno, ahora también nosotros queremos presentar el ministerio del colportaje como un ministerio de misión, un ministerio de servicio, donde uno puede dedicarse a hacerlo, no sé, por teléfono, a contacto, puede hacerlo yendo a los trabajos de las personas, puede hacerlo con mi forma favorita, de casa en casa, ¿cierto? Ya que, como dice la cita de la siguiente diapositiva, la obra del colportaje, debidamente practicada, es obra misionera del más alto orden y es un método tan bueno y de tanto éxito como cualquiera que se pueda emplear para presentar a la gente las verdades importantes para este tiempo. Es decir, ¿va a haber éxito? Sí, ¿cierto? Y para aquellos que no sabían, el colportaje no es un ministerio ni un sistema de trabajo que armaron los adventistas, ni que armaron Elena de White o los pioneros de nuestra iglesia, sino que fue revelado a Elena en sueños. Ella simplemente escribió y puso el ministerio a manos de la gente porque Dios preparó este diseño de misión, este diseño de evangelismo. Entonces, si es un modelo de evangelismo que nació de la mente del Señor para el tiempo del fin, ¿va a tener éxito? ¿Y es la voluntad del Señor también? Amén, ¿cierto? Vamos a leer la siguiente cita, que dice: pongan todo su ser en la obra de presentar estos libros a la gente. Si están imbuidos del Espíritu de Dios, los ángeles celestiales les darán éxito en su obra y adquirirán una experiencia rica y profunda. Está asegurado el éxito. Y me gustaría compartirles, hermanos, un testimonio que viví estando colportando en la ciudad de Coquimbo. Fue mi primera campaña de colportaje. Ahora estoy en mi quinta campaña. Y bueno, mi primera fue en Serena, Coquimbo. Y fue un día que yo estaba bastante desanimada. Esa primera campaña fue difícil. Me costaba bastante salir, me costaba bastante tener un poco de motor propio. Entonces justo ese día decidí acompañar a mi mejor amiga todo el día. Ella hasta el día de hoy es mi mejor amiga. Y yo iba como títere al lado de ella. Yo estaba de verdad desanimada. Y ella hablaba, ella presentaba los libros, ella oraba y yo al lado de ella así todo el día. Pero ella a las 3 de la tarde, algo así, a las 3 de la tarde, se tenía que ir porque tenía ahí una cita médica. Entonces yo sabía, o era las 2, digamos que era las 2. Ella se tenía que ir y yo sabía que después del almuerzo ella se iba a ir todo el día. Yo no tenía presente, ella se va a ir, me voy a quedar sola y no tengo ganas, no quiero hacerlo porque no sé, no sentía la motivación, no sentía este fuego para colportar en ese día y yo sabía que ella se iba a ir y cuando llegó la hora del almuerzo estábamos almorzando y yo dije no, yo me voy a ir con ella. Cuando ella se vaya, yo me voy a ir. Y cuando ella se estaba por ir, yo creo que el Espíritu Santo, firmemente que el Espíritu Santo me puso una pregunta en la cabeza, que era: ¿y si todo este desánimo, estos pensamientos, estos sentimientos los está poniendo por algún motivo Satanás? ¿Qué pasa si no eres tú, sino que alguien está intentando sacarte de este terreno en este día? Y esa pregunta me dio cierto, me hizo temblar porque dije, qué temor salir de este terreno ahora si quizá hay un motivo mayor. No debo irme, ¿por qué? Si yo no tengo una buena excusa para irme. Entonces yo dije ya, me voy a quedar. Ok, Señor, me voy a quedar y voy a hacer lo mejor posible. Mi amiga se va, empiezo a arrastrar los pies y llamo a una casa. Una casa sería normal, ¿cierto? Pero sale un caballero con ropa como de construcción, como un overol, así un traje entero, completamente sucio, roto,
yo le digo la presentación y me dice, bueno, pasa, pasa. Y yo entro a la casa de este caballero y cuando entro a la casa, hermanos, veo una casa completamente destruida, pero literalmente, o sea, miren las paredes de la iglesia, así de cemento, rotas, hechas con hoyos así. De hecho había una pared que estaban selladas como con plástico, estaba toda la casa destruida, los muebles, todo roto, y veo obviamente que él estaba con esa ropa porque estaba arreglando su casa. Y sale en ese momento su esposa con su hijo, que tenía 18 años, el hijo, un hombre alto, pero que tenía una enfermedad mental que lo hacía tener un intelecto de un niño pequeño, un niño de 5 años, por ejemplo. Entonces me saludó como un niño pequeño y todo, y sale esta mujer. Y apenas yo veo a esta mujer, hermanos, de verdad, nunca vi a alguien que se le viera tanto dolor en los ojos, hasta con una sonrisa, hola, bienvenida, mucho gusto. Y sus ojos me estaban gritando auxilio, de verdad, sus ojos estaban sufriendo mucho. Y bueno, ahí me contaron que el hijo de ellos dos, en un momento de ira, se descompensó y empezó a destruirles toda la casa. Y que pasaba siempre, o sea, no sé, bien seguido, se descompensaba y rompía todo lo que tenía a mano, con los brazos. Él estaba con vendas y todo porque el mismo hijo empieza a romper las paredes. Y bueno, este matrimonio hacía lo que podía, ¿cierto? Pero se veía que estaban sufriendo. Y yo inmediatamente veo esta casa, veo la situación y yo digo, ok, esta gente necesita a Dios. Esta gente necesita a Dios. ¿Cómo hablo de la hipertensión? ¿Cómo hablo de la diabetes? Si yo sé que esta gente necesita a Dios, ¿qué preguntas hago? ¿Cómo lo hago? Porque no voy a perder tiempo preguntándole, no sé, ¿toma algún medicamento? ¿Se ha tomado la presión últimamente? Si yo sé fuertemente en mi corazón que tenían una necesidad. Entonces, yo en mi inexperiencia me lanzo a simplemente hablar de salud mental. Dije, ok, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo han estado? ¿Hay depresión? Y empezamos a conversar y bueno, yo les presento un libro que nosotros trabajamos que se llama Hábitos de la Gente Feliz. Cada libro igual tiene su mensaje cierto espiritual, tenía versículos, entonces sin saber qué hacer le enseño este manual, le hablo, él escribe un psiquiatra, es bueno para la salud mental, pero, y me voy al cierre. Y este manual viene con este libro incluido y saco El conflicto de los siglos. Hermanos, hay una cita que dice que el conflicto de los siglos brilla en las casas y que cuando empezamos a hablar de Dios, lo dice también el libro El Colportor Evangélico, eso significa que cuando empezamos a mencionar a Jesús, los ángeles descienden a las casas y empiezan a tocar los corazones de las personas. Y es algo muy milagroso lo que pasa cuando uno empieza a hablar de Dios en una casa. Yo saco El conflicto de los siglos y a esta mujer le brillan los ojos, le brilla la cara. Yo presenté el de salud mental con la excusa, pero yo quería que ella comprara El conflicto de los siglos, que para que sepan costaba solamente 8.000 pesos. Entonces yo quería, me daba igual que comprar el manual, yo quería que ellos se quedaran con El conflicto de los siglos. Y yo era, Señor, que compren ese, no quiero que compren nada, que compren El conflicto de los siglos. Y yo lo saco y ella me dijo, ya, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Lo quiero. Y yo le digo, sí, viene con este libro, tiene tanto precio, y yo le iba a decir, pero si quiere lo puede comprar solo, pero no alcancé a decir eso y ella me dijo, ya, lo compramos. Y se paró, entró y sacó en efectivo la plata y me pagó. Y me compró el libro de salud mental, pero me lo compró solamente porque quería El conflicto de los siglos. Imagínense la necesidad espiritual y cómo el enemigo quería que yo no llegara a esa casa. Pero la historia no termina ahí. Yo saco El conflicto de los siglos, ella me compró los manuales, oro con la familia, oramos, y cuando yo termino de orar por ellos, amén, abro los ojos y tanto el caballero como esta mujer, que se llama Sofía, nunca me voy a olvidar de ella, llorando a mares, los dos, llorando, el caballero y la señora. Y ya, ¿qué voy a hacer? Me paro, me empiezo a despedir, chao, mucho gusto, muchas gracias. Y cuando abrazo a esta mujer, el Señor puso en mi corazón el decirle algunas palabras de ánimo. Entonces yo mientras la abrazaba, le digo, oiga, usted es muy fuerte, es una muy buena mamá,
lo que yo pensaba, ¿cierto?, que a ella le podría servir en ese momento. Usted es una mujer muy valiente, pero también le dije que el Señor escuchaba sus oraciones cuando oraba en su pieza sola. ¿Por qué le dije eso? No sé. Y le empecé a decir cosas así a esta mujer. Y cuando termino, ella me empieza a agarrar así de los brazos, así, y me dice, ya, ahora dime la verdad, me dijo la señora Sofía. Tú eres un ángel, ¿verdad? Y yo digo, no soy un ángel. Y llorando, obviamente, ella emocionada, me imagino, porque fue una respuesta a su oración, yo no lo sabía. Pero me agarraba con fuerza y me dijo, dime la verdad. Y llorando me dijo, te prometo que nunca se lo voy a contar a nadie, no se lo voy a confesar a nadie, yo me lo voy a guardar para siempre, pero dime la verdad, tú eres un ángel. Y yo, no, le prometo que no soy un ángel, le prometo. Y bueno, ya me creyó y me dijo, bueno, te agradezco mucho por haber venido, lloraba, ¿cierto? Se emocionó. Y bueno, al final me fui a esa casa. Y bueno, yo también salí, me puse a llorar. Fue igual, obviamente, un testimonio que me marcó para toda mi vida. Pero quiero hacerles ver, hermanos, que es un ministerio en el que el Señor guía. ¿A qué casa? Guía a personas que están teniendo oraciones silenciosas, quizás. A personas que necesitan y que no van a salir y no van a ir a una iglesia, no van a preguntarnos, no van a pedir ayuda, sino que el Señor necesita obreros para que se acerquen a estas personas. Y eso es lo que hace, ¿cierto?, el ministerio del colportaje. Y me gustaría leer la última cita que está, ¿cierto?, que está también en el libro del colportor evangélico, que dice, y acá la hermana Elena está hablando de nosotros, de la iglesia, dice, muchos están tristes y desanimados, débiles en la fe y confianza. ¿Qué dice ella que hay que hacer? Hagan algo para ayudar a alguien más necesitado que ustedes mismos y llegarán a ser fuertes en el poder de Dios. Ocúpense en la buena obra de vender nuestros libros. Así ayudarán a otros y la experiencia obtenida les dará seguridad de que son la mano ayudadora de Dios. Al suplicar al Señor que Él los dirija, Él los guiará a quienes buscan la luz. Cristo estará junto a ustedes, enseñándoles lo que deben decir y hacer. Al consolar a otros, ustedes mismos serán consolados. Es decir, el Señor nos va a llevar, ¿cierto?, a los que están buscando la luz, pero nuestra vida espiritual va a revivir. Vamos a salir, ¿cierto?, de este estancamiento y vamos a poder tener una vida nueva. Y hay una cita, de hecho, que dice que en el tiempo del fin muchos van a ser llamados incluso a dejar sus trabajos para servir al Señor, para salvar a otros, seguro, pero también para salvarnos a nosotros, ¿cierto? Es la forma en la que nosotros podemos ser salvados. Entonces, bueno, a mí me entregaron este cuestionario, me pidieron que por favor lo puedan rellenar ustedes, hermanos, y dejarlo ahí en las bancas. Yo después lo paso recogiendo, ya, pero la idea es que puedan ir respondiendo el cuestionario que pregunta si es que ustedes tienen dudas respecto al ministerio. Ahora lo pueden empezar a rellenar, hermanos. Igual vi que algunos ya lo empezaron a rellenar, pero los que no lo han hecho, ahora por favor que ahí puedan conseguirse lápices con los de las bancas vecinas para ir completando el cuestionario. Porque nos interesa saber si es que quizá hay algún hermano que está sin trabajo, hay algún hermano o hermana que dentro de su trabajo se encuentra que se está perdiendo, dentro de su trabajo siente que no está sirviendo al Señor, que no está siendo un cristiano, sino que está siendo uno más. Y quizá hay alguien que tiene mucho tiempo libre o que simplemente quiere servir al Señor y no sabe cómo hacerlo. Esta encuesta está hecha para que nosotros podamos contactarnos con ustedes y que ustedes puedan resolver sus dudas respecto al ministerio, pero que sobre todo puedan empezar a experimentar los milagros que el Señor tiene preparado para todos nosotros, hermanos. Así
que ahí les dejo con la encuesta y les pido por favor que la puedan dejar allí y los invito a que podamos tener una oración para finalizar el verso. Amado Padre, que estás en el cielo, Señor, le damos muchas gracias porque sabemos que usted también nos acompaña todos los días de nuestra vida y porque usted anhela que podamos no solo conocer de usted, sino tener una relación padre e hijo con usted, una relación de amistad con usted, Señor. Usted quiere respondernos, usted quiere que podamos sentirlo, Señor, y quiere mostrarnos los milagros que usted puede hacer en nuestra vida, con nuestra familia, y los milagros que usted puede hacer en la vida de las personas que no lo conocen. Gracias, Señor, por dejar este ministerio profético, este ministerio para este tiempo, porque, Señor, confiamos en que en el cielo muchas personas van a estar allí gracias al esfuerzo y gracias al trabajo abnegado, Señor, de sus hijos. Gracias por hacernos parte del plan de salvación y por querer, Señor, sobre todo que podamos estar allá en el cielo con usted. Le rogamos su bendición, Señor, y que nos ayude a tomar siempre buenas decisiones. Le rogamos que nos ayude a que usted ponga en nuestro corazón el querer entregarle nuestra vida, entregarle toda nuestra mente a usted, Señor, y que así podamos vivir al fin felices y en paz, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a la hermanita por el mensaje que nos ha traído y para terminar vamos a cantar el himno 530. Te invito a poner de pie, por favor. Sobre Jesús.